Comenzamos entonces con la clase del día de hoy, salvación y predestinación. Miren, muchas personas, yo he escuchado hablar a muchas personas y seguramente usted también lo ha escuchado, decir cosas como a unos sí y a otros no, haciendo alusión de que algunos pueden ser salvos o algunos serán salvos y otros no. Y es una doctrina que se ha llevado a la iglesia y que la iglesia ha comenzado a creer. Lo ha llevado no solamente al centro de la iglesia, sino que también lo ha llevado afuera de la iglesia. A los que se podría decir que son no creyentes, pero que escuchan, o sea, que han escuchado alguna vez y que causa problemas, causa estragos el pensar que cualquier cosa que hagas, o sea, que al final, bueno, la salvación no depende de nosotros, sino que depende de Jesucristo, pero que muchos piensan que la salvación, independientemente de que tú hayas creído o no, depende de Dios, depende de si Él quiere salvarte o si no quiere salvarte, o si has sido predestinado para salvación o no. Independientemente cómo haya sido en tu vida, vas a ser salvo. Si te tocó ser salvo, vas a ser salvo. Y si no te tocó ser salvo, no te tocó ser salvo. ¿Ya? Entonces, eso vamos a aprender el día de hoy, que no es así. ¿Ya? Vamos a aprender en base bíblica, de acuerdo a la palabra, cómo es el asunto de la predestinación y la seguridad de salvación. Quiero que me acompañe, por favor, a Hechos capítulo 16. Acompáñeme, por favor, a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 29 al versículo. Dice así: Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor, salvo tú y tu casa. ¿Qué debo hacer para ser salvo? También es una pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta que la gente también se hace, pensando que deben hacer algo para conseguir algo, que yo debo hacer algo para ganarme algo. Hemos aprendido en clases anteriores de que nada de lo que yo pueda hacer va a provocar mi salvación o voy a conseguir mi salvación. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer que dependa de mí, que yo pueda hacer para ganar la salvación. Por mis méritos es imposible. Pero tenemos aquí que Pablo y Silas fueron claros y fue una respuesta rotunda y fue exacta. Miren, un hombre le pregunta a Pablo, le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice que tienes que creer. Si tú crees, tú y tu casa serán salvos. Eso es lo que nosotros hacemos para ser salvos. Si tú buscas hacer algo, es creer. Nada más. ¿Creer en qué? Creer en que Jesús nació en la tierra como un hombre que murió en una cruz, que hizo milagros, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día y que luego fue a los cielos. Creer en Él como tu Señor y tu Salvador, que en la cruz de Cristo, que por medio de la cruz de Jesús, todo fue pagado, que la ira de Dios fue satisfecha en la cruz de Jesús. En eso creemos. Eso es lo que creemos. De que todo fue hecho por Jesucristo. Miren, acompáñenme también a Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante dice lo siguiente: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Miren, hay muchas personas que piensan y creen, no solamente piensan, que la salvación se puede ganar o que la salvación se puede perder. Que piensan que la salvación es algo tan delicado, tan como si fuera, no sé, un piso de cristal, algo tan delicado, que en un chasquido de dedos desaparece y ya no eres salvo. Que depende de tu comportamiento y que si tú haces algo mal, o sea, que los días que estás bien, que a lo mejor que has servido, que te has congregado, que has diezmado, que has dado harto, has dado poco, que has dado harto, eres salvo. Pero que a lo mejor pecaste, fallaste, le levantaste la voz a alguien o hiciste algo incorrecto y ya no eres salvo. Lamentablemente hay muchas personas que viven de esa manera. Viven sin la seguridad de que si son salvos o no. Viven en el estrés de que en cualquier momento dejan de ser salvos. Debemos estar completamente seguros en la salvación. Seguros de que la salvación no depende de nada de lo que tú puedas hacer. La salvación depende de Jesucristo. Jesús ya lo hizo. Jesús murió en la cruz para que todos fuésemos salvos. No para que algunos lo fuesen. Para que todos fuesen salvos. La salvación se ha extendido a todos los hombres, a toda la humanidad. La salvación se ha extendido. No es solo para algunos. Pero debemos estar seguros de esta salvación, porque no depende de nosotros. Y esto tiene que darte la oportunidad, no darte, sino que esto te da la oportunidad de vivir una vida en libertad. Libre de hacer algo para merecer algo. Y podemos vivir felices y libres sabiendo de que solo porque Dios nos amó, envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, y nosotros hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, lo hemos confesado con nuestra boca, y listo. Aquí no dice Pablo, cuando leíamos en el versículo anterior, no dice que debías hacer algo más. No dice, ya, mira, si tú crees te vas a ser salvo, pero vas a tener que mantenerla. Por favor, ten cuenta en eso. Vas a tener que mantenerla. Tienes que portarte bien, tienes que congregarte, tienes que hablar bonito. Eso no lo dice la palabra. Aquí tampoco leímos y dice que solo debemos creer con el corazón y confesar con nuestra boca. Esa es la fe que nosotros predicamos. Ese es lo que nosotros tenemos que predicar. La salvación, no hay, insisto en esto, no hay forma en que podamos ganar la salvación. Porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Entonces, cuando ponemos la salvación en nuestras manos o ponemos el enfoque de la salvación en nuestros méritos, estamos totalmente perdidos. Totalmente perdidos, porque es imposible que nosotros podamos, por nuestros propios méritos, es imposible que nosotros podamos ganarla, siquiera mantenerla. Si fuese el caso de mantener la salvación, no podemos. Por eso Jesús lo hizo una vez y para siempre. Por eso Él sacrificó y para siempre. Porque nosotros no podíamos ser capaces ni siquiera de mantener la salvación. La salvación no viene porque no viene porque dejamos de pecar, no viene porque nos congregamos, o no viene porque diezmas, o no viene porque ofrendas harto, o porque ofrendas poco, no viene por nada de eso. La salvación viene porque Cristo lo hizo. Porque Dios nos amó lo suficiente y más allá de lo suficiente para enviar a su Hijo para que Él muriera por nosotros, y por medio del sacrificio de Jesús, nosotros obtener la salvación. Entonces, lo que leímos en Romanos 10 no dice nada adicional. No dice nada más. Por eso debemos estar seguros de nuestra salvación. Si alguien te pregunta si eres salvo, con toda convicción tú levanta tu mano y di, sí, yo soy salvo.
Hay muchas personas que al escuchar, a mí muchas veces me han preguntado, he estado en lugares donde han preguntado, ¿eres salvo? ¿Quién está seguro de que es salvo? Y yo he levantado mi mano y he dicho yo, y me han mirado raro. Me han mirado feo y extraño, como diciendo, ¿cómo se le ocurre a ella decir que está completamente segura de su salvación? Yo estoy completamente segura de mi salvación porque no depende de mí. Y eso me da la seguridad para estar plantada en esto. Para decir que soy salvo, porque no dependió de mí, porque no depende de mí, jamás lo hará. Depende, y lo hizo solamente Jesús. Amén. Y tengamos en cuenta lo siguiente. Mire, vamos a leer de nuevo Romanos 10, el 8 y el 9. El 10 vamos a leer. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ojo que aquí no dice para un poco de salvación o para algo de salvación. Dice para salvación. No dice que solo eres un poco y luego tenés que ir aumentándola. Dice para salvación. No es que eres un poco salvo y un poco no. Y por eso un poco se gana y un poco se pierde. No es así. La palabra dice para salvación. Para toda. Para salvación. O sea, no hay niveles de salvación. No es que yo sea más salvo que usted o tú seas más salvo que yo. No hay niveles de salvación. Hay salvación. Y en eso debemos estar totalmente plantados. No podemos ganarla, insisto en ello. ¿Y saben qué? Esto, el creer o pensar de que podemos ganar nuestra salvación, es algo que la religión ha plantado en el mundo entero y nos ha quitado la posibilidad de vivir una vida plena en Cristo a través de la palabra del Señor. Porque la religión te dice, y es una pregunta que está ahora en mi cabeza y quizás alguno de ustedes necesita respuesta. Si el enfoque de la salvación está en lo que tú haces, es religión. Si el enfoque de la salvación está en lo que Jesús hizo, es salvación. Es evangelio. Es gracia. ¿Cómo sé cuándo es religión? Si alguien te dice, oh, sí, mira, tienes que hacer esto para mantener tu salvación, para ganar tu salvación, para ser salvo, si el mérito de la salvación está en lo que tú haces, eso es religión. Esa no es la palabra de Dios. Porque el mérito está totalmente en la persona de Jesucristo. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Dice lo siguiente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. Hay un solo evangelio. No existen dos o tres. Es el evangelio de Cristo. Amén. ¿Qué significa perturban? Es quitar la paz. Miren, cuando tú escuchas que la salvación depende 100% de Jesucristo, esto trae paz. Pero si tú escuchas y crees que la salvación depende de ti, esto no trae paz. Trae una inquietud enorme, porque constantemente estás pensando, ¿y ahora seguiré siendo salva? ¿Ahora seguiré siendo salvo? ¿Seguiré teniendo el regalo de la salvación ahora que he pecado, ahora que he fallado? ¿Ahora que no sé, que no he diezmado? ¿Ahora que le levanté la voz a mi esposo o a mi esposa? ¿Seguiré siendo salvo? Y es una pregunta que las personas se hacen. ¿Por qué? Porque quizás no se les ha enseñado
o se les ha enseñado que la salvación depende de ellos, cuando la palabra dice totalmente lo contrario. Pablo estaba totalmente asombrado y maravillado, se puede como para maravillado, sorprendido, yo creo que sorprendido le queda un poco chica, pero estaba así como estupefacto de cuán rápido ellos habían dejado el evangelio que habían recibido de Pablo y se habían enfocado en las obras, en el hacer para merecer, en vez de lo que Cristo había hecho. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban, hay algunos que te roban la paz y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cambiar el evangelio de Cristo. Entonces, cualquiera que predica sin tener en cuenta la obra consumada de Jesús, te va a quitar la paz. Cualquiera que predique, cualquier cosa que tú escuches, que alguien predica y que el centro o el enfoque no es lo que Cristo hizo en la cruz, te va a quitar la paz. Y no vas a volver a tener paz. ¿Y saben qué? Hay mucha gente que estos días, les voy a contar, estos días estaba en una conversación en mi casa y mi madre preguntó, estábamos hablando con mis hermanos, algunas personas, y mi mamá preguntó un comentario que hizo uno de mis hermanos. Mi mamá preguntó, como haciendo alusión, si estaba listo para morir. Tuviera que morir, no que estuviera listo para morir, que nadie está listo para morir, pero de que si le tocara morir, o sea, ¿cómo estaría? ¿Ya estaría bien o estaría mal? Miren, lamentablemente en las circunstancias que vive el país, yo creo que hay muchas personas que se hacen la misma pregunta o que le hacen la pregunta a otros. ¿Y si me muriera mañana? ¿Se cuentas con Dios? Es como la pregunta lo que la gente hace. Tú no necesitas, Dios no tiene cuentas contigo. No tiene como la libreta del fiado contigo. Dios no tiene una libreta de fiado donde anota enero, febrero, marzo, lo que debes, cuánto, el abono, el saldo, la cola que le decimos cuando se pide fiado. No sé si en Perú se dirá igual, Eugenio. ¿Qué? ¿Se dice igual, fiado? ¿En Perú? ¿Sí? También en Perú se dice fiado, es que él está aquí conmigo. También se dice fiado. Entonces, Dios no tiene cuentas contigo. Y la gente dice, ya, está bien, pero ya, Dios no tiene cuentas conmigo, ya. Pero ¿y todos los pecados que he cometido? El único pecado del que nosotros nos arrepentimos es de no creer en Jesús como Señor y Salvador. Es el pecado del que nosotros nos arrepentimos. De rechazar a Jesús. De eso nos arrepentimos. Y de ahí todo parte. Amén. Entonces, miren, Cristo sigue siendo atractivo, Cristo sigue siendo atrayente, pero lamentablemente la religión lo ha convertido en un pesar. Ha convertido el seguir a Cristo en un pesar. En una serie de ritos y de características y de cosas para obtener algo de parte de Dios. Cuando se predica religión, el enfoque a la salvación o los requisitos de la salvación están en las personas y no en Cristo. Pero el Evangelio de Jesucristo, predicar salvación, prioridad. Amén.
Vamos a ir por favor a Romanos capítulo 8. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 8. Versículos 29 y 30. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Y aquí entramos en el ámbito de la predestinación. Dice Romanos 8, 29, 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué significa predestinación? Predestinar significa decidir o determinar de antemano. Eso significa predestinar. Decidir o determinar de antemano. Pero, ¿para qué se nos decidió o determinó de antemano? Para ser salvo. Dios ha preparado obras para que los creyentes vivan en ellas. ¿Para qué Dios te iba a predestinar? ¿Para que vivieras catástrofes? Dios decidió de antemano que tú fueras hijo de Dios. Dios determinó de antemano, decidió de antemano que fuésemos, como dice aquí, llamados, justificados y glorificados. ¿Ya? Entonces, predestinar significa decidir o determinar de antemano. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios capítulo 1, vamos a leer el versículo 5 y el versículo 11. Vamos a leer el 4. El 4 y el 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús, afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad, porque se le ocurrió, porque se le dio gana. Él decidió y determinó de antemano que fuésemos adoptados por Él. Si tú me preguntas a mí si yo creo en la predestinación, sí creo en la predestinación, pero en esta predestinación. No en la que se predica en otros lugares, donde dicen que la predestinación es que algunos son salvos y otros no. No, yo creo en esta predestinación. Vamos a leer el versículo 11. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fuimos predestinados para ser herederos, determinados de antemano para este lugar, para ser hijos amados. Miren, los que creen en otro tipo de predestinación y no esta, creen completamente que todo depende de la voluntad de Dios y que es voluntad de Dios que algunos se salven y otros no. Pero si fuese así, si fuese que Dios ha determinado que algunos se salven y otros no, y que no importa si tú crees o no, al final Dios ha determinado, si tú has creído, Dios ha determinado que no importa, Él determina quién se salva y quién no. Si es así, ¿para qué entonces predicamos?
¿Por qué entonces seguimos hablando de Jesús? ¿Para qué predicamos? ¿Con qué fin? Si al final Dios decide quién se salva y quién no. Entonces estamos viendo que sí somos predestinados, pero para esto que dice la palabra. Para ser adoptados, para ser herederos, hijos suyos. En este tipo de predestinación es que nosotros debemos creer, porque la palabra es clara y dice que la salvación se extendió a todos los hombres. Todos pueden ser salvos, todos. La pregunta es, ¿reciben el regalo de la salvación? ¿Todos reciben este don precioso de la salvación? Esa es la pregunta. No es que si algunos son salvos y otros no, o si Dios, la voluntad de Dios es que unos sean salvos y otros no, porque Dios quiso que la salvación llegase a todos los hombres. La salvación se manifestó a todos los hombres, a toda la humanidad. Pero somos nosotros quienes decidimos aceptar o no este precioso regalo de la salvación. Amén.